Muy, pero muy buenos días. Empezamos una nueva semana. Aquí donde yo vivo, con lluvia. Pero el agua, la lluvia es importante. Si el agua no cayera, ¿cómo la tierra daría su fruto? Bien difícil que es. Yo admiro mucho a los que están en los desiertos por eso. Estoy empezando aquí a hacer el cafecito de la mañana para que compartamos la palabra de Dios, compartamos nuestro tema del día de hoy. Y mientras pongo a hacer el café, les voy compartiendo de la vida. Espero que la empecemos con mucha alegría, con mucho positivismo. Y ya aquí el café empezó. A que estemos con buen ánimo, con fe, con esperanza. Que no dejemos que nada decaiga, que no se pierda la paz en nuestro interior, en nuestro corazón. Que estemos bien fortalecidos, así haya muchas dificultades. Porque ante todo, mientras tengamos paz en el corazón, lo demás se va dando. Inclusive hay personas que pueden estar muy aliviadas, que pueden tener una buena salud física y se encuentran bien abatidas en su interior. Y hay otras personas que conozco. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario que íbamos en el apostolado al hospital de niños que estaban todos paralíticos, muchos no podían ni caminar, era algo bien, bien triste. Pero miren ustedes, cada vez que yo llegaba a aquel hospital, lo que más me impresionaba era ver esos rostros llenos de alegría, no de quejarse ni de nada. Entonces la alegría, la paz, no es porque esté aliviado o porque esté enfermo, es porque tengo a Dios en mi corazón. Por eso en esta mañana te invito a que empecemos dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Di conmigo, gracias Señor por este nuevo día, porque hoy me has permitido levantarme, porque hoy me das la fuerza para seguir adelante. Hoy muchos no se han levantado, no se han despertado, no han abierto sus ojos a un nuevo día y nosotros, tú y yo, sí. Por eso te damos gracias, Señor. Ponemos nuestro día y nuestra jornada en tus santísimas manos y te pedimos de corazón, Señor, que nos ayudes a realizar nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestros estudios con la luz de tu Espíritu, con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Amén. Amén y amén. Y comenzamos hoy. Vamos a hablar. Va a estar aquí ya mi cafecito. Me lo voy a servir e inmediatamente me voy a sentar allí en la barra de mi cocina para que hablemos de nuestro tema de hoy. No te olvides, antes de que ya va a estar el café, antes de servírmelo, no te olvides de algo muy importante. Estamos con los retiros espirituales digitales que están en YouTube y en la página web de Un Clic al Alma. Aquí te la voy a dejar. Y también los podcasts que están en distintas plataformas que salen todos los viernes, los retiros todos los jueves y este programa de Hambre de Dios todas las mañanas del lunes, bien al amanecer. Hoy está todavía muy oscuro, aquí tengo encendidas todas las luces, está lloviendo, pero estamos con la alegría de compartir con ustedes toda la mañana, todas las mañanas y todos los días en nuestra oración, en nuestras redes sociales. Así que los invito a que sigan unidos muy, muy de cerca a mí. Estoy ya lanzando los retiros presenciales que voy a comenzar en Carolina del Norte en el mes de mayo. Ya les voy a hacer llegar la información porque ya tengo prácticamente todo listo para comenzar las inscripciones. No he comenzado las inscripciones y ya tengo los cupos a reventar, así que hay que inscribirse pronto para que de verdad podamos tener, porque hay un límite en el número de personas, pero yo sé que si tú quieres y hay otras personas interesadas allá en los Estados Unidos, espero que se unan conmigo para nuestros retiros espirituales presenciales. Vamos a iniciar entonces nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico de hoy. No es un estudio bíblico así profundo, muy organizado. Estamos con un tema que se llama las parábolas de Jesús. Bueno, ya está listo el café, voy a servírmelo y nos vamos a ir allí para la barra para que desde allí podamos compartir la palabra que aquí está esperándonos para que compartamos la palabra en este lunes sobre las parábolas de Jesús. He decidido sentarme para compartir con ustedes el tema de hoy. Es la continuación de Hambre de Dios de la semana pasada sobre las parábolas. Y hoy muy específicamente quiero hablar de las parábolas del reino de Dios. Hoy en día para la exégesis, que es el estudio, la interpretación de los textos bíblicos,
sigue siendo un desafío, porque la propuesta de Jesús es de lo más sagrado y es de lo más importante que tiene todo el Nuevo Testamento, y está formulado en una expresión que ha sido en cierta forma ambigua y muy estudiada, muy controvertida por muchos de estos estudiosos de la Biblia, de los exégetas, y es la palabra reino o reinado. La historia la había cargado de elementos de poder de dominio, sobre todo porque sabemos que Jesús había recibido una herencia cultural y también social que hablaba del reino, pero del reino de David. Entonces, él tenía la obligación de responder a esta propuesta, o de lo contrario, nunca se hubiera podido ligar a las tradiciones de su pueblo. Pero también, al mismo tiempo, Jesús tenía una obligación más con su Padre, con Dios su Padre, de modificar la falsa esperanza, llevándola a su verdadero significado. De hecho, el mismo Jesús nos lo va a decir en la palabra, en el Evangelio lo leemos: yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle sentido, a darle espíritu, a elevarla. Imagínense ustedes todo lo que ha pasado en el tiempo, desde que Jesús vino a anunciar el reino de Dios, lo que vivimos hoy. Y hoy muchos vivimos más apegados a la ley, unos para hacerla cumplir y otros para no cumplirla. Pero bueno, no me quiero quedar ahí, porque la idea mía no es hacer una interpretación en el contexto actual, es más de ir al Evangelio, a lo bíblico. Lo más importante aquí entonces es que lo definitivo es que Dios le ofrecía al pueblo de Israel, y por su medio a todos los hombres y mujeres del mundo, una manera de restaurar todo lo que se venía viviendo desde los reinados, desde todos los reinados que encontramos en el Antiguo Testamento. Y no era de ninguna manera la restauración de una monarquía, sino la instauración de una sociedad más justa, que contara siempre con una fuerza comunitaria, fraternal, solidaria, igualitaria, y que generara ante todo la presencia activa de Dios en el interior de la conciencia humana. De hecho, uno de los profetas nos lo va a decir, que Dios ha inscrito su ley en el corazón, en la conciencia de los hombres, y muchas veces no nos damos cuenta, es lo que llamamos la ley natural. Entonces viene una pregunta: bueno, ¿se debe hablar de reino o de reinado? La palabra aramea malkut significa reino, reinado. A ver, ¿cuál es la diferencia? La palabra reino tiene un significado más pasivo, ya que para nosotros va a significar ante todo el lugar y las personas sobre las cuales el rey ejerce su gobierno, mientras que el reinado es un término mucho más activo, porque hace referencia directa al que ejerce la acción de reinar o dominar a algo o a alguien. Si aplicamos esto a Dios, diríamos que la palabra más correcta sería reinado de Dios. Seguimos hablando del reino de Dios, pero a la larga queremos decir lo mismo. Pero si nos fuéramos al sentido estricto de la palabra, a su etimología, al origen, tendríamos que decir reinado de Dios, porque significa la acción por la cual Dios ejerce a través de su presencia la transformación de las personas, de la sociedad. Y es lo que Jesús entiende y es lo que Él tiene que hacer, llevar a esto. Pero lo más importante aquí es que Él se da cuenta que lo fundamental es el lenguaje para poderle llegar a toda la gente de su pueblo, de su momento y de todas partes. Entonces el lenguaje es parecido, pero con un significado diverso, porque el pueblo en el Antiguo Testamento se había quedado esperando el reino de David, creyendo que ante todo Dios daría la cara por todos los intereses materiales de esa dinastía real, y que era posible pensar en la reconstrucción del viejo reino de David, bajo la guía de un poder de dominio, de un descendiente del viejo monarca. Pero esto realmente no correspondía ni a la mentalidad ni al proyecto de Jesús.
Jesús le hablaba claramente al pueblo de que ciertamente había llegado el momento de un reinado, pero no precisamente de un reinado de poder, bajo un monarca poderoso y dominador, sino un reinado, lo dice el prefacio de la liturgia de la solemnidad de Cristo Rey, lo dice claramente, un reinado de fraternidad, de justicia, de santidad, de vida, de gracia, de igualdad, de solidaridad, bajo la guía de Dios. Porque los reyes, aunque Dios los hubiera puesto como reyes, no lograban entender esto, pensaban que el poder era de ellos, pero realmente el poder es de Dios, la guía viene directamente de Dios. Por eso Jesús viene a cambiar el esquema del reino de David. ¿Por cuál? Por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Grabémonos esto. Y entonces viene una pregunta muy importante. ¿Cómo acontece el reinado de Dios? Vamos a decir varias cositas al respecto. El reino o el reinado del poder de dominio pervierte el interior. La experiencia universal es que el reinado de un poderoso de la tierra se suele dar bajo demostraciones cuantitativas de poder, de dominio. Esta es precisamente la esencia de ese tipo de poder. Un monarca que no tenga dichas demostraciones, ¿qué pasa? Pues pierde prestigio y corre el peligro de ser destituido. Otro elemento. El reino o el reinado de Dios reconstruye el interior. Y eso lo tiene muy claro Jesús en su proyecto, en su plan de vida de salvación. El reino de Dios es planteado por Jesús de diferente forma. Se trata de un dominio que Dios va adquiriendo sobre la conciencia de cada ser humano y de la sociedad a partir de la libre colaboración que cada uno da. Ese proceso se toma de posesión de parte de Dios, no da ni se expresa en formas externas ni cuantitativas de poder, sino en formas externas de fraternidad, de igualdad, de solidaridad, y vuelvo a estas mismas palabras porque son claves en el lenguaje del reino de Dios. Y, por lo tanto, en la forma interior, casi siempre secreta, hoy diríamos con un bajo perfil, de ir sintiéndose el hombre un ser humano nuevo, diferente, distinto del ser humano ambicioso, acaparador y opresor. Otro elemento importante para entender cómo acontece este reinado de Dios. En Marcos 7, 14, 23, Jesús vive una polémica con los fariseos y trata de probarles que el interior dañado no se reconstruye con rituales exteriores de pureza legal. Jesús relativiza todos estos rituales, ya que solo tocan el exterior. Lo importante para Jesús es el interior, la conciencia. Aquí es donde está la raíz del mal. Dice Jesús en el Evangelio, y lo dice muy claramente, allá en Marcos 7, 20, 23. Nos va a decir algo muy importante. Quiero que lo leamos directamente aquí de la palabra del Evangelio. Marcos 7, 23. Nos dice, de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencias e insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y son las que contaminan al ser humano. Repito el texto, Marcos 7, 20, 23. Por eso es aquí, en el interior del ser humano, donde actúa Dios y donde Jesús dice que Dios Padre quiere establecer el reinado. No es un reinado exterior, no es un reinado de tierras, no es un reinado de palacios, de lujos, no.
es en el interior. Y Jesús se imagina el interior pervertido del ser humano como una fábrica de hacer pecado. Solo si se transforma esa fábrica, si se cambia la conciencia, el interior del hombre queda saneado. Y la sociedad entonces en la que repercute no recibe tanta suciedad de parte de las conciencias que son pervertidas. Otro elemento. El reinado que Jesús anunciaba era contrario al modelo de la sociedad reinante. La forma como Jesús hablaba del reinado de Dios era una verdadera novedad. Y por lo mismo, una revolución. Por eso lo señalan a él como un revolucionario, como un hombre que viene a cambiar, a destruir, a acabar con las normas que ya llevan tantos años, esos preceptos, caminando con el mismo pueblo. Pero aquí hay que entender que es una revolución, si lo hablamos como revolución, espiritual y por lo tanto social. A unos les sacaba de quicio, a otros les devolvía la esperanza. Jesús sabía que el gran atractivo de su propuesta del reinado era precisamente su infinita diferencia con las estructuras del poder opresor reinante en aquel momento. En la medida en que su propuesta mantuviera clara esa diferencia, en esa misma medida su evangelio sería liberador. Este era el gran aviso que Jesús daba a cualquier institución que en el futuro quisiera ser anunciadora de ese mismo reinado. Quitarle esa novedad sería inutilizarlo. Con esta introducción vamos a comenzar la próxima semana a hablar de cada una de estas parábolas que nos quieren mostrar esto. El objetivo fundamental del anuncio del reino es llegar a la conciencia al interior del ser humano para que deje que Dios guíe y a través de Jesús, que es el Rey, podamos nosotros vivir ese reinado dentro y no fuera. Vamos a entrar en esas primeras novedades del anuncio del reino en cada una de las parábolas que haremos en Hambre de Dios la próxima semana. Gracias por escucharme, gracias por estar cada semana conmigo. Esta semana no tengo ninguna pregunta que me hayan hecho, la verdad, no sé, no hay inquietudes quizás o en fin, pero si las tienen me las pueden hacer llegar, ya lo saben, a mi WhatsApp. Aquí está, te lo dejo. Si hay alguna pregunta bíblica me la puedes hacer y con mucho gusto vamos a ir respondiéndolas. De verdad, muchas gracias. Espero que nos podamos ver la próxima semana en Hambre de Dios. Para terminar, hagamos nuestra oración y dispongámonos a nuestro desayuno, a nuestro trabajo, a nuestra jornada y a nuestra nueva semana. Cierra los ojos y ora conmigo. Señor, te damos gracias por este día. Bendícenos, acompáñanos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras tareas. En las dificultades, danos la fortaleza. En la tristeza, danos la alegría que necesitamos y nos llega de ti. Danos el consuelo si nos sentimos tristes y abatidos por los problemas, las dificultades. Ayuda a todos los enfermos que en este momento están en nuestras familias, en los hospitales, en las casas. Fortalécelos con tu palabra y con tu amor. Que este reinado de Dios que tú nos has anunciado, Señor Jesús, lo vivamos en nuestro corazón y entendamos que lo que más importa es nuestra salud espiritual, porque teniéndola, así también se fortalece nuestro cuerpo. Bendice los alimentos que hoy vamos a compartir, que hoy vamos a tener en nuestras casas y ayuda a que se multiplique para aquellos que están necesitados del alimento material y también del alimento espiritual. Gracias, Señor, y con la intercesión de la Virgen María pedimos tu bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Seguimos con nuestra tacita de café. Hasta pronto.